opinión muy personal, creo que el mundo cambió a partir del año 2000. El orden económico mundial ha sufrido un cambio trascendental y posiblemente desde antes de 2020, quizá desde el 2019. Creo que la presencia de la pandemia nos dejó una serie de cicatrices y de enseñanzas que van a modificar el comportamiento económico del mundo. Una de las cuestiones que cambiaron es que al cerrarse China en marzo de 2020, se cortaron la cadena de suministros para todas las industrias y los centros económicos mundiales, primordialmente Norteamérica y principalmente Estados Unidos, Canadá y México debería estar insertado ahí, que creo que se está negando a hacerlo. Por otro lado, la Unión Europea se dieron cuenta de que había que terminar con la globalización tan abierta que existía, ¿no? Que tenían que tener y garantizar sus cadenas de suministros regionalmente, por regiones. China y Asia como una región, como un polo de desarrollo económico e industrial, Norteamérica, que insisto, ahí debería estar integrado México, y la Unión Europea. Y entonces se cambia el concepto que se tenía en los almacenes de just in time. Yo no tengo por qué gastar en estar almacenando cosas, tiene que llegar inmediatamente porque el mercado es libre, y voy a brincar a una situación de just in case. Voy a tener que tener almacenado por si se me rompe la cadena de suministro, no depender de China, no depender de Taiwán, no depender de la India, no depender. Como ejemplo, hace un par de días, quizá una semana, el gobierno de Canadá anunció que va a dar un apoyo fiscal de $3,000 millones a las empresas que se dediquen a explorar minerales que se llaman estratégicos para la situación actual, ¿no? Creo que es el fin de la globalización. Creo que entró en juego ahora la invasión rusa a Ucrania, que va a tener implicaciones muy importantes. Ya las tuvo desde la mitad del año pasado en el precio de los energéticos. Por ejemplo, el precio de la energía, del gas, del petróleo se disparó. Y las implicaciones van a ser muy importantes en los suministros de ciertos minerales que se requieren para también la decisión que se tomó, yo creo que en 2020, al principio, cuando toma posesión el presidente de los Estados Unidos, y creo que los tres centros económicos internacionales, tanto China y Asia, Norteamérica, la Unión Europea, inclusive Rusia, quedaron convencidos de que hay que cambiar de las energías fósiles a las energías renovables. Eso ya es una decisión tomada a nivel planeta y a raíz de la pandemia se decidió que había que acelerarlo. Hay ciertos países que tienen fechas límite en el 2035, otros en el 2040, otros en el 2050, pero el cambio hacia las energías renovables ya es una decisión tomada a nivel mundial y eso tiene enorme impacto en la necesidad de productos minerales. La demanda de ciertos productos va a crecer abiertamente de una manera importante. Aquí estamos viviendo el drama del litio, ¿verdad? Pero hay muchos otros minerales, el níquel, el aluminio y entre ellos, sin lugar a dudas, el cobre. La energía la tienes que generar donde tú desees, donde sea más conveniente, pero la tienes que transmitir a donde se consume y para transmitirla no hay otro producto más eficiente que el cobre. Es por ello que el cobre es un índice o un termómetro de cómo se comporta la economía mundial. El cobre está asociado al desarrollo económico del planeta. Si la economía crece, el consumo de cobre crece y si no, baja. Con esta gráfica es lo que pretendo mostrar, ¿no? Esta es una gráfica del 2000 al 2021
En color naranja está el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial y el precio internacional del cobre en azul. Y si ustedes ven, se comportan muy parecidas las dos curvas, tienen los puntos de inflexión al mismo tiempo, uno más tardado que otro, pero en fin, es evidente que el cobre va a estar sujeto al crecimiento económico mundial. Esta es una gráfica del precio del cobre del año 2000 al 2021, y ahí se ve perfectamente, por ahí del 2000, creo que es el 2012, no, en el 2008-2009 viene la crisis de la subprime, entra en recesión el planeta, la economía de los Estados Unidos, y se cae el precio del cobre de 3.15 a 2 y cacho, ahí no alcanzo a ver, 2.50. Luego viene la emisión de dinero por parte de los Estados Unidos, la baja de intereses, hacen crecer la economía y el precio del cobre se va para arriba. En el 2013 China deja de crecer a los niveles del 7 y del 8% y empieza a bajar al 6, al 5 y se cae el consumo de cobre. Finalmente el punto entre 2020 y 2021 es el año que tengo acá en esta gráfica de este lado, son 8 meses del 2021 porque es de abril a abril, pero vean la enorme volatilidad del precio del cobre. Se está moviendo entre 4.80 y $4 la libra, y así se va a mantener, yo creo que en los próximos 2 años. No tenemos ninguna certeza porque se perdieron los marcos de referencia de la economía mundial con el problema de la pandemia y con el problema de la invasión de Rusia a Ucrania. Este es un pronóstico que hicimos en enero en la empresa sobre el futuro de los precios del cobre. En el color azul está Wood Mackenzie, que es bastante conservador, son cómo ve a futuro en las primeras líneas, los primeros puntos son los cuartos o los trimestres de 2022 y luego cómo se contempla que pudiera comportarse 2003, 2004, 2005 y 2006. Yo creo que es casi imposible predecir 2005 y 2006, pero bueno, en color verde es otra firma muy prestigiada, es Krum, que también es bastante conservador cómo se mueven los precios, y después vienen unos analistas, una serie de analistas Tier 1, consultores de referencia, y tenemos la mediana de los analistas que está en color rojo, que se mueve más o menos paralelo cerca entre Wood y Krum, lo que nos da una cierta certeza, pero también hay el máximo de los analistas y el mínimo de los analistas, y el máximo de los analistas los llevan arriba en algunos casos o cerca de $6.80 la libra, que sería la locura, ¿no? O que se cae a 2.90, que también sería la locura. Pero ese es el panorama más o menos que se tiene en este momento, que es de absoluta incertidumbre, ¿no? Vamos a ver la oferta y la demanda de cobre. Esta es una tabla que tomé de la Comisión Chilena del Cobre, es de noviembre de 2021, o sea, está un poquito desfasada, pero bueno, ahí podemos ver que los grandes productores son 5 países: Chile, Perú, China, la República del Congo y los Estados Unidos. Son los más importantes. En ellos acaparan el 60% de la producción de cobre en el mundo. México ocupa la posición número 9, y un dato interesante ahí, por ejemplo, que estoy seguro que va a meter mucho ruido, es Rusia. Si ven, Rusia ya para el 2022 iba a entrar al selecto club de productores de más de 1 millón de toneladas de cobre contenido. Iba a pasar a ser uno de los mayores productores. Sin embargo, yo creo que eso no va a pasar ahora. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía rusa va a caer 8.1% este año, se va a caer 8.1%.
Hoy en la mañana oí que ya suspendió la venta de gas a Polonia. Rusia vive en gran medida de la venta de gas y petróleo. Entonces, si va a poner esas restricciones al mercado, va a dejar de recibir una gran cantidad de dinero y se va a caer a algo más todavía la economía. Esta es la producción en México. Es interesante, bueno, en 2011 se recupera Cananea y entra en producción. Hay un brinco importante entre 2015 y 2016, que es que entra en operación la concentradora número 2 de Buenavista del Cobre y mete a la producción 180,000 toneladas. Y el boleo empieza a producir y produce una cantidad interesante de 14,250 toneladas. Hay en 2019 un brinquito ahí que se ve y que se debe a que los medianos productores, Santa María de la Paz, Cozamín y Bolívar, se consolidan en niveles de producción de arriba de 20,000 toneladas por año, que aunque no son comparables con Cananea o Caridad, sí tienen cierto impacto. Estas son las producciones nacionales de 2020 y 2021. Los comparativos, podemos ver aquí en la parte de cómo Cozamín se consolida. Tiene un impacto fuerte la salida de Milpillas. Milpillas estaba aventando 12,400 toneladas de cobre y en 2021 ya se redujo a 2,485. Cananea y Caridad, que son los que llevan todo el peso de la producción, pues se mantienen más o menos en los mismos niveles. Esta producción nacional, creo yo que no hay oportunidad de que crezca de una manera sensible en los próximos años. Ahorita lo vamos a ver por qué. Esto ya es la producción de cobre refinado. El primer renglón es la producción de mina, o sea, el mineral que sale de mina. Luego es la oferta de cobre refinado. Nos vamos a saltar los dos siguientes renglones, que es la suma del cobre primario y el secundario. Y después viene la demanda de cobre refinado. Si ustedes ven en 2020, la demanda contra la oferta nos dio un saldo positivo. Hubo más oferta que demanda por 168,000 toneladas. Pero para 2021 ya vamos a tener un déficit de 196,000 toneladas. Ya va a empezar a faltar cobre refinado. Ese aparentemente se va a reducir en 2022. Bueno, esta ya es el consumo de cobre refinado esperado a largo plazo. Aquí podemos ver cómo va incrementándose, cómo se ha ido incrementando el consumo por regiones, ¿no? A los principios de los 2000 China era el motor que consumía gran parte del cobre, sigue haciéndolo, pero se ha ido reduciendo. Si ven las curvas azules cómo tienden a aplanarse hacia el 2040. Sin embargo, lo que están llamando Asia, ex China, que es Asia, pero excluyendo a China, las barras azules marino, esas van a ser el motor de consumo de cobre refinado. Los demás no cambian mucho, pero India va a ser muy importante. Y el crecimiento en el índice de tasa de crecimiento anual compuesto, que es una tasa de crecimiento que es el promedio del crecimiento de todos los años, o sea, se toma el crecimiento total y se divide entre los años, y por eso las barras crecen al mismo tamaño, ¿no? Pero es una manera de representarlo. ¿Cómo ha ido cambiando del 2000 al 2020? ¿Cómo va a cambiar del 2021 al 2026? Que va a crecer al 2,6% el consumo, y cómo luego se modera entre el 2027 y el 2040 con 1,5%. En la parte superior izquierda están los presupuestos de exploración global
del 2015 a 2021. Es lo que se ha gastado en el mundo en exploración por todos los elementos. La que queda abajo de las barras verdes, las azules, esa es la exploración desde 2000, creo que es, hasta 2021. Y podemos ver que estamos muy por abajo del máximo que se tuvo en 2013, de 20.500 millones de dólares. Lo que se está gastando ahorita es muy poco comparado a lo que se estuvo gastando en la primera parte, en la primera década del siglo, cuando China estaba demandando gran cantidad de metales. Cómo la exploración sí trabajó y sí funcionó y pudo abastecer. Ahorita los presupuestos de exploración han caído sustancialmente. En el lado derecho, en las rojas, puse los presupuestos enfocados exclusivamente a cobre a nivel mundial y podemos ver que del presupuesto de 2021 fueron 55% de lo gastado en 2012, en 2013 debe ser, está mal ahí, en 2013, y de ese 55%, solo el 20.5% fue orientado a cobre. Estamos gastando muy poco a nivel industria mundial en exploración por cobre y en un momento dado nos va a llegar la factura que habrá que pagar. Esta es otra gráfica, esta es de marzo, acaba de salir, es de Global Market Intelligence. De aquel lado está el número de proyectos por metal y de este lado está el número de perforaciones o barrenos que se dieron en los meses, ¿no? en años y en 2022 los primeros meses. Y pueden ver la cantidad de proyectos en el mes de febrero, son 404 proyectos en exploración, de los cuales 256 son proyectos de oro, que es la gráfica de color naranja, y solo 57 proyectos de cobre, que son las barras color más rojo que están en la base de la gráfica. Toda la exploración los presupuestos de exploración se están yendo mayoritariamente a oro. Muchas gracias. Esta es una gráfica sobre las adquisiciones de proyectos de exploración de 2012 a 2021 y luego acá separados los que son de oro y cobre. Primeramente, las adquisiciones o fusiones de empresas trabajan en contra de la exploración. Si pensamos en las megafusiones de Newmont con Goldcorp o de Barrick con Randall Gold, ahí teníamos 4 presupuestos de exploración importantes. Al fusionarse se convierten en 2, que no son equivalentes a los 4 que existían antes. Entonces, todas esas fusiones trabajan en reducir los presupuestos de exploración. Es una muy buena salida para que los majors recuperen las reservas que están consumiendo de una manera ficticia, y eso también nos va a cobrar la factura en el mediano plazo. En la gráfica del lado derecho, las adquisiciones de proyectos, en color azul está el índice del precio del oro. Si ven el precio del oro en la primera mitad y segunda mitad del 2020, no, es a partir más bien de la segunda mitad del 2020 y las 2 mitades del 2021, se estabilizó, no creció, más bien tendió a la baja y estabilizarse alrededor de $1,800 la onza. El precio del cobre creció sustancialmente. Sin embargo, las adquisiciones de oro son muchísimo más numerosas y las de cobre fueron cayendo. Es una cosa algo no explicable, ¿no? ¿Por qué, si el cobre creció tanto, por qué no hubo apetito por empresas de cobre? Esta es una tabla, esta es de 2011 a 2020.
son los 10 descubrimientos más importantes de cobre en el mundo. En dónde se encuentran y los millones de toneladas, los miles de millones de toneladas de cobre contenido que contiene, ¿no? Si ven, Chile y Perú, bueno, Chile aparece 3 veces, aparece Ecuador, que Ecuador es una región interesante, es relativamente virgen comparado con Perú y obviamente con Chile. En cuanto a pórfidos de cobre, está el proyecto SoGold, que fue un descubrimiento muy importante, hecho por una junior, que es una cosa rara, pero bueno, pero Perú no aparece ahí ya. Y aparece Serbia, que es una cuestión interesante, ¿no? Irse a Europa a explorar y es el que aporta el mayor descubrimiento. Por cierto, que ahí aparece como compañía de Freeport y Reservoir Mineral. Ya Freeport lo vendió y ahora es de una empresa Zijin Mining, China, que compró el proyecto. Y aquí son las localidades donde han habido la mayor cantidad de descubrimientos de cobre desde 2011 hacia la fecha, ¿no? Serbia, República Democrática del Congo, Indonesia, Chile aparece, Ecuador aparece, Panamá, en fin, Perú no vuelve a aparecer, ¿no? Como que están cambiando la orientación de los presupuestos de exploración a otras regiones y estamos dejando de tener descubrimientos donde tradicionalmente se tenían descubrimientos por cobre. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Yo creo que en los famosos cambios que estamos viviendo socioeconómicos o sociopolíticos, desafortunadamente Latinoamérica está tendiendo a perder su atractivo como destino de inversión en exploración. Ahí pongo 2 casos muy recientes, el de Las Bambas, que creo que hasta el día de hoy sigue cerrado, lo tomaron, es una mina enorme de cobre, representa el 2% del suministro de cobre mundial y lo tiene parado por un conflicto de comunidades. Y a Grupo México, a Southern Copper, le cerraron Cuajone por 2 meses completos, estuvo cerrada la mina. Ese tipo de propaganda que está saliendo y la tendencia de los gobiernos que entraron a los mayores productores de cobre en el mundo, tanto Gabriel Boric en Chile como Pedro Castillo en Perú, han reflejado una imagen de que está perdiendo su atractivo el ir a invertir por cobre en estos países. Podemos ver que tradicionalmente arriba de 300 millones de dólares, arriba de 300 millones por año, únicamente Chile ha recibido cantidades importantes de ese orden. Después vienen entre 150 y 300 millones de dólares que son Estados Unidos, es Perú, es la zona de la República Democrática del Congo y Zambia, Australia, no más. Y después van bajando los montos de inversión y su distribución. Es interesante ahí ver que la parte norte de África casi no tiene inversión por cobre, pero bueno. Creo yo que Chile y Perú probablemente empiecen a sufrir un decremento en los montos anuales que entran a inversión por exploración. Este es el problema crítico de la industria del cobre a nivel mundial, que es probable que suframos un déficit en el mediano plazo. Esta es una gráfica de Wood Mackenzie en el que pone las producciones de cobre, lo que demanda, ¿no? la industria de 1992 y la proyección a 2040. En color anaranjado es la demanda que se espera que se tenga, en color azul es la demanda que se tiene ya garantizada, pero luego viene en color gris
una serie de proyectos que ellos clasifican como probables, son proyectos que ya están y que es probable que entren en producción. Pero después hay un color verde que son los proyectos posibles. Esos proyectos posibles todavía su probabilidad es más remota. Pero para poder abastecer la demanda en el futuro, va a ser obligatorio que un porcentaje de esos proyectos posibles puedan alcanzar a entrar en producción. El problema aquí es que la exploración por cobre es muy diferente a la de otros metales, ¿no? La exploración es carísima, requiere muchísima más perforación que un yacimiento de oro, uno de plata, en fin. Las etapas de exploración son muy largas, llevan años. Los obstáculos que existen ahora para obtener los permisos, tanto ambientales como los de la comunidad, cada vez son más largos. Los conflictos con las comunidades son más comunes. Vimos la lámina anterior en Perú. Y a raíz de la crisis económica derivada del año que estuvo parada la economía por la pandemia, los países que sufrieron caídas importantes en su economía han volteado a ver a la minería como el sector que les pudiera aportar mayores beneficios económicos para poder volver a echar en marcha sus economías. Entonces, ya los gobiernos van a tender a solicitar mayor beneficio de la bonanza de los precios. Y también el capital de inversión para una operación grande por cobre, pues anda arriba de los 4.500 millones de dólares. No es fácil tomar la decisión de echar a andar una inversión de ese tamaño. Entonces, todo este conjunto de factores han ido frenando que entren en marcha proyectos que ya se tienen, que están en la lista, están en el proceso de prefactibilidad quizá, pero que no se toma la decisión por estos puntos que pongo aquí abajo. Estos son los proyectos que están comprometidos, que están en marcha, algunos de ellos ya arrancaron, que nos van a garantizar que ese déficit por cobre no se va a dar hasta probablemente 2025 o 2026. Los proyectos vienen de 5 países. Arriba está Perú, luego está la República Democrática del Congo, luego está Chile, luego está China y luego está Rusia, que Rusia probablemente ya el escenario de arrancar y alcanzar 140,000 toneladas por año de cobre contenido en este depósito probablemente ya no se dé. No sabemos las implicaciones que tendrá en la industria la guerra de Rusia, ¿no? Pero el 63% de la producción que se requerirá va a provenir de estos proyectos y está en función de que estos proyectos arranquen en tiempo, están comprometidos y están en construcción, pero tienen que alcanzar estas metas para poder cubrir la demanda. Y estos son los proyectos que están en la línea esperando arrancar, ¿no? Entre ellos por ahí aparece en las expansiones y los nuevos proyectos, por ahí aparece el pilar de Grupo México en la gráfica de la derecha hacia la parte baja. Es una producción muy pequeñita, no va a tener impacto. Los proyectos importantes son los de nivel superior y son los miles de toneladas, cientos de miles de toneladas de cobre contenido que van a aportar al mercado. En México, los proyectos en México que se ven a la distancia que pudieran arrancar en el corto plazo es Pilares de Grupo México, que va a iniciar producción en octubre de este año, aunque Pilares no aporta más producción, no va a aportar más producción, va a sustituir producción, porque el mineral, ese mineral que se va a generar en Pilares,
se va a procesar en la planta de La Caridad y va a sustituir mineral de La Caridad por mineral de Pilares, pero no va a crecer la producción. No sé si me explico. El mineral que ocupe Pilares es un mineral que deja de salir de Caridad. Luego viene el Pilar, que es un depósito de cobre exógeno, son óxidos de cobre todos, va a aportar unas 32,000 toneladas de cobre contenido, probablemente entre producción en el cuarto trimestre de 2023. Es una planta ESDE, ahí no hay concentradora porque son puros óxidos, y en su momento, cuando arranque y alcance esa producción, pues se convertirá en el tercer mayor productor de cobre después de Cananea y Caridad, superando a Capstone y a Bolívar y a Santa María de la Paz. Pero son montos de tonelajes muy pequeños que no pintan para poder abastecer la demanda, ¿no? Y esta es finalmente una lista de los proyectos de cobre existentes en México, que están ahí en la lista desde hace años. Todos estos proyectos habría que revisarlos y verlos con los ojos de otros precios, de otra época, y tratar de buscar cuáles son los mejores y tratar de arrancarlos, ¿no? Finalmente, esto es lo último, son el comportamiento de las reservas mundiales de cobre. Ahí tenemos el cuadro de las reservas en 2021, es unas cifras del USGS, del Mineral Commodity Summary, y como ven, podemos ver Chile, Australia, Perú, pues son los mayores, ¿no? Del lado derecho vemos el comportamiento de las reservas de 2011 a 2021. Sí se han incrementado, sí hemos incrementado las reservas en los últimos 11 años. Se han minado en ese periodo de tiempo, se minaron, se extrajeron 212,000.2 millones de toneladas de cobre, que fue lo que consumió la industria. Pero también se crearon 190 millones de toneladas de nuevas reservas. El punto es, si hay reservas, habría ahí que determinar la calidad de esas reservas. Y lo que quiero decir con la calidad de esas reservas, me refiero, por ejemplo, a la Escondida. La Escondida se descubre en 94, Lowell la descubre y inicia su operación, creo que en el 98, con una ley de corte que era 1.8 y produce 1 millón de toneladas de cobre al año. Y a lo largo de los años ha seguido produciendo 1 millón de toneladas de cobre al año. Pero como ya no tiene esa ley, ya ahorita está minando alrededor de 0.54% de cobre, para poder mantener esa producción de cobre ha tenido que sufrir 4 procesos de expansión. La última planta, la expansión de la planta les costó $7,000 millones. Y lo que hacen es crear infraestructura para meter más mineral y poder seguir alcanzando el 1 millón de toneladas de cobre contenido por año. Pero la calidad de las reservas iniciales de Escondida es muy diferente a lo que están ahorita alimentando. Las inversiones que han tenido que hacer son terribles para mantener ese número mágico. Entonces, estas reservas, ¿qué tanta calidad tiene? ¿Qué tanto son económicas en este momento? Y eso es lo que habría que ver. Y hago hincapié en que el problema más serio es sincronizar el momento en que la demanda va a exigir mayor oferta y que tengamos los proyectos aprobados, construidos, listos para arrancar. Creo yo que la gran cantidad de dificultades que se presentan para abrir una mina grande de cobre
probablemente no nos permitan estar sincronizados y poder abastecer el déficit que se ve en la producción después de 2026. Obviamente, si se diera ese caso, los precios del cobre se incrementarían de manera sustancial. Creo que con esto es todo lo que… conclusiones. Pues, como les decía, yo soy un convencido de que el entorno económico está cambiando de una manera muy importante, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que va a distorsionar la manera como hacemos minería. La decisión ya tomada de cambiar, de dejar las energías fósiles y pasar a las energías renovables, y que eso va a provocar una enorme demanda de muchos metales, pero uno de ellos muy importante es el cobre. Que la oferta de cobre que exige la industria está garantizada hasta 2025. Que necesitamos gastar más en exploración, no nada más por cobre, por muchos minerales. Por ejemplo, la enorme dependencia que existe por cobalto de la República Democrática del Congo es enorme, y la República Democrática del Congo no es un país que digamos que sea muy estable, pero controla el 85% del abastecimiento de cobalto en el mundo, o la importancia como productor de aluminio y de níquel de Rusia, que no sabemos de qué manera se va a comportar después de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces necesitamos incrementar el dinero, la inversión en exploración. El problema de un déficit de cobre es real. Cada día va a ser más complicado arrancar una operación por cobre, por cualquier mineral, pero por cobre, por su característica masiva de explotación, todavía va a ser mucho más difícil. Y creo que desafortunadamente en el corto plazo México va a estabilizar sus niveles de producción en el nivel del que los tenemos ahorita. Para cambiarla de manera importante tendría que pensarse en una expansión de Cananea, que Cananea tiene las reservas para hacer una expansión mayor, o que arrancara el Arco. Esas dos alternativas sí provocarían un crecimiento importante de la producción de cobre en México. Sería todo.